Hola y bienvenidos. Soy Maitena y este es un nuevo episodio del Proyecto CO, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Hoy hablamos con Linda Pella, directora senior para América Latina de Ashoka, Armando Laborde, socio y director de estrategias de New Ventures, y Daniela Bolívar, directora de comunicación de PES LATAM. En este podcast exploramos qué es y cuáles son los principales retos del ecosistema de emprendimiento social en Latinoamérica, qué iniciativas son necesarias para abordar esos retos y cuál es el valor que viene a aportar la plataforma ES2 LATAM. Linda, Armando, Daniela, un placer tenerlas aquí. Gracias, Maite. Gracias a ti. También es un gusto. Gracias, Maite, por la invitación, un gusto. ¿Nos podrían definir en una frase qué significa ecosistema para ustedes? Para mí lo que es ecosistema en una frase sería el grupo, la red de actores que inciden en el desarrollo de un sector. En el caso de emprendedores es todo el grupo de actores que inciden y que pueden tener una misión y una función distinta en su operación, pero es la red de actores que inciden justamente en el desarrollo de un sector. Sí, y tal vez lo que yo adicionar a lo que Armando dijo, ¿no? Creo que como un ecosistema también se puede caracterizar, por ejemplo, por la diversidad de esa red de actores, la sofisticación, ¿no?, de las interacciones entre esos actores, también por su dinámica y su evolución, tanto como niveles o tipos de interdependencia que existen entre esos actores, y también tal vez la capacidad de ese mismo ecosistema de incidir tal vez en otros ecosistemas también. Yo también lo veo como este sistema orgánico, ¿no?, que un poco caótico, en el que también todos estos actores que están incidiendo en sectores y que también dialogan con otros ecosistemas, de alguna manera también se autorregulan y en algunos otros momentos también tienen que generar un cierto orden en función de, ¿verdad?, a las fortalezas o debilidades que puedan tener estos actores. Entonces siempre hay una complementación implícita, ¿no?, que hace que justamente funcione el ecosistema en sí, ¿no?, como un solo órgano. Bien, ¿y qué diferencias ven entre los ecosistemas de México, Colombia y Cono Sur, por ejemplo? Sí, yo creo que ya cuando hablamos de ecosistemas emprendedores, claro, ahí hay que empezar a hablar de... Me gusta lo que lo vas diferenciando también por ciertas regiones y por donde también los ecosistemas emprendedores han sido más fuertes, ¿no? Y tiene que ver también un poco con el desarrollo y la historia de cada uno de los países, ¿no? Entonces ahí también se van marcando muchas estas diferencias en ecosistemas que han nacido desde una visión de que el emprendimiento es un motor de desarrollo para la región. Y eso también se ha ido diversificando según las necesidades de este desarrollo que puede necesitar cada uno de los países, ¿no? Sí, me gusta esa perspectiva, Dani, de que el ecosistema no pasa como en un hueco, no pasa dentro de un contexto cultural, ¿no?, que varía, ¿no?, de un país a otro. Lo que estamos viendo a través de la red de Ashoka es que hay diversos niveles de madurez, ¿no? Algunos países el ecosistema es mucho más maduro, como Chile, como México, por ejemplo, como Brasil, mucho más que otros países como Haití, por ejemplo. Y creo que tal vez eso tiene que ver también con la madurez de la sociedad civil, ¿no?, y con el ambiente o el contexto que en ese país tuvo, ¿no?, que ese contexto que tuvo, el ambiente que existía en cada país para permitir eso, ¿no?, y para apoyar, ¿no?, a la sociedad civil. Entonces, en algunos países donde históricamente, ¿no?, ese contexto no pasó mucho más tarde o no está pasando, por supuesto que está frenando de una cierta forma el crecimiento, la evolución del emprendimiento social, ¿no? Entonces me encanta esa perspectiva porque sí, ese ecosistema no existe como en un hueco,
existe dentro de un ecosistema mayor, ¿no? Que puede ser el ecosistema cultural, político. Creo que también lo que estamos viendo como tal vez diferencias es también el nivel de institucionalización. Yo pienso que, o de evolución del ecosistema. En algunos países hay mucho más actores que apoyan a emprendedores sociales que tal vez en otros países. Por ejemplo, el gobierno de Chile no ha venido apoyando desde hace muchos años emprendedores sociales y la innovación social, incluso emprendedores sociales de otros países para crear innovación social en Chile, ¿no? Ha tratado de atraer emprendedores mismos fuera de Chile, ¿no? Para Chile. Entonces creo que esa es también una otra diferencia. Creo que tal vez algo que también estamos viendo es también el perfil tal vez del emprendedor. En Chile estamos viendo, por ejemplo, mucho más emprendedores que tienen un modelo de negocios o modelos de negocios basados en principios de mercado, mucho más que, por ejemplo, en otros países como tal vez Argentina. Y eso creo que tal vez por un factor cultural, pero también con características específicas de ese ecosistema. Por ejemplo, el movimiento B Corp, el movimiento Sistema B, empezó en América Latina desde Chile, ¿no? Entonces hay un fuerte movimiento, ¿no? Así emprendimientos, ¿no? Con modelos basados en principios de mercado. También estamos viendo en términos de perfil demográfico, por lo menos en la red de Ashoka, por ejemplo, en algunos países tenemos mucho más emprendedores mujeres que emprendedores hombres y viceversa. Entonces eso también es una variación que también, ¿no? Tiene varias razones por cuál ocurre. Muy interesantes los comentarios de Linda. Definitivamente los ecosistemas tienen en cada uno de los países y regiones tienen distintos grados de madurez. Definitivamente coincido que Chile, México, Colombia creo que están bastante más desarrollados. Vemos, por ejemplo, zonas como incluso Centroamérica. O sea, tenemos bastante colaboración con Centroamérica y viene desfasado, se nota muy dinámico, pero está en una etapa un poco más temprana de crecimiento. Se ven distintos grados de evolución dependiendo de la región, pero creo que en todo se ve un ecosistema bastante vigoroso. Creo que incluso cuando vemos, aún incluso a nivel de país, no es una evolución pareja. O sea, si echamos un vistazo a cómo viene México, podemos mencionar varias ciudades muy dinámicas y muy propicias y con un ecosistema de emprendimiento social muy desarrollado, incluso a nivel de colonias se puede mencionar, pero por ejemplo no batallamos y pasa igual con Ashoka y en New Ventures, a la hora de buscar emprendedores en todos los estados, hay estados y regiones de los distintos países que están mucho más escasas y que todavía en una etapa mucho más temprana de desarrollo. Entonces podemos hablar de una visión de evolución de cómo va el ecosistema en países, pero aún hay retos en regiones en los países. Creo que juega también muy importante, lo mencionaba Linda, los roles de gobierno. Creo que pueden detonar mucho. Lo vimos en Chile. México tuvo una época, una administración pasada con un instituto especializado en emprendimiento que ya dejó de existir y ha frenado y ha detenido un poco muchos de los esfuerzos grandes de promoción de cultura emprendedora. Creo que ya se han detonado bastantes actores. Otra señal muy interesante del dinamismo, si echamos un vistazo a qué tanto es abordado el tema de emprendimiento social en universidades, nos da también un buen indicador de que es un sector que está caminando fuertemente. Hace algunos años no se mencionaba ni había materias de emprendimiento social o incluso un entendimiento muy distinto y heterogéneo de qué quería decir emprendimiento social, y hoy vemos un mayor número de ofertas, cursos, prácticas e intereses de estudiantes que habla como de este dinamismo. A ver, cuando hablamos creo también de ecosistemas de emprendimiento, ahí hay que diferenciar también al ecosistema de emprendimiento social. Entonces, lo que habla Armando me encanta en el sentido de que hay una definición clara de
de cómo está madurando el ecosistema. Y yo creo que hay ecosistemas que además se están sofisticando mucho más, ¿no? Cuando realmente logras involucrar al emprendimiento como el centro de mucha innovación, incluso a nivel gubernamental, ¿verdad? Pero también tiene que ver, todos los que tiene que ver con ecosistemas de emprendimiento, también tenemos que hablar de los ecosistemas de emprendimiento formal e informal. Y de alguna manera también los ecosistemas de emprendimiento que se han ido sofisticando era también para paliar un poco todo este tema de la economía informal de los países latinoamericanos. No estoy ahorita tan seguro del dato, pero obviamente, no sé, Bolivia creo que está dentro de una de las economías informales más grandes todavía de la región, creo que es casi un 60-70% de economía informal. Entonces, obviamente, en países con altos grados de informalidad viene este intento de ir sofisticando los ecosistemas de emprendimiento por país y entender realmente este potencial que tiene de innovación, de prosperidad, ¿no? Y de desarrollo que puede traer un emprendimiento mucho más sofisticado también en un país. Entonces eso empuja que obviamente si tú estás haciendo esta observación de este actor que es el emprendedor, que es el que inicia toda esta cadena de un ecosistema, lo ponemos a él como el actor principal para que exista un ecosistema de emprendimiento, ¿verdad? Si no, no habría una razón de ser. Al poner al emprendedor en el centro de este análisis, ahí tenemos que diferenciar este tema de la formalidad e informalidad, ¿no? Yo creo que también hay todo un ecosistema de emprendimiento en la informalidad que desconocemos, ¿no? Que tiene que ver con mucho, ¿verdad? Con mucho más riesgo. O sea, los emprendedores informales pueden estar invirtiendo hasta más del 60% de su patrimonio personal, familiar, por ejemplo. Tienen otros métodos de apalancamiento, tienen una resiliencia enorme también, ¿no? Entonces eso empuja también a que el ecosistema de alguna manera empiece a entender también cómo está funcionando esta otra economía y bueno, ahí también donde yo siento que existe todavía una separación y también un estigma, ¿no? Hacia la economía informal que sigue siendo muy alta, ¿no? En los países latinoamericanos. Sí, yo pienso que allá hay un punto, ¿no? sobre la escala y también que veo también como un reto o problemática de los varios ecosistemas y también de la sofisticación, porque de hecho no sé si hay mucha sofisticación. Y digo eso porque lo que estoy viendo en América Latina, tal vez mismo fuera de América Latina, cuando veo el discurso de emprendimiento, es un discurso de emprendimiento enfocado en emprendimiento como negocio social, un discurso enfocado sobre la rentabilidad de un emprendimiento, ¿no? Una de las preguntas más comunes en ese ecosistema es en cuántos años vas a llegar a ser sostenible, lo que sí es muy importante, pero al ser rentable no necesariamente va a garantir que vamos a poder resolver problemáticas grandes de la sociedad. Entonces, creo que un gran reto para el ecosistema, los varios ecosistemas en América Latina, es cómo podemos ir más allá, ¿no? de discursos sobre la rentabilidad de negocios sociales rentables hacia un cambio sistémico, ¿no? duradero, ¿no? Entonces, ¿cómo elevamos ese discurso hacia ese cambio sistémico de tal forma que no solamente preguntamos qué tan rentable estás, pero también a qué cambio sistémico apuntas? Y yo pienso que ese es un reto muy grande porque ahora es como volviendo al tema de quiénes son los actores en esos ecosistemas. Hay muchos actores que sí están invirtiendo en emprendedores sociales, pero el enfoque es muchas veces en emprendimientos que son rentables o que tienen modelos, ¿no? que apuntan para ser sostenibles, pero no. Una de las cosas que estamos viendo es que no existen ahora muchos actores o muchos mecanismos para invertir en cambios sistémicos. Entonces creo que un reto es cómo como ecosistema nos organizamos para apuntar
para un cambio sistémico, ¿no? Y para invertir en un cambio sistémico. Y eso es un reto, ¿no? Muchas veces cuando hablamos con emprendedores sociales, nos comentan ese desafío de que ellos quieren trabajar en un cambio sistémico, pero no hay nadie que quiere financiar el cambio sistémico, ¿no? La mayoría de esos actores o inversionistas están muy enfocados en impacto directo a corto plazo o mediano plazo. Pero un cambio sistémico, como sabemos, es un cambio que toma mucho tiempo. Además, un cambio sistémico evoluciona, ¿no? Vas paso por paso, ¿no? A través del tiempo. Entonces, creo que un reto para nosotros como ecosistema es también cómo nos organizamos alrededor del cambio sistémico, ¿no? Para resolver las problemáticas en la sociedad. Lo que dice Linda es clave, ¿no? Obviamente hay que generar esta organización y estas alianzas también mucho más inteligentes. Uno, desde asumir de que una organización es imposible que haga todo por el emprendedor, ¿verdad? O que una sola organización o que un solo gobierno. O sea, y realmente si queremos esta escala y este cambio sistémico, ¿no? Es imposible que uno pueda hacerlo todo. Entonces ahí viene justamente, yo creo, para mí siempre me pareció muy interesante cómo PES LATAM ha logrado construir esta infraestructura para que escalen los emprendedores sociales, apoyándose en las fortalezas de cada una de las organizaciones, ¿no? Actualmente, por ejemplo, PES LATAM ya cuenta con Bridge for Billions, que es una plataforma de incubación virtual que permite escalar muchos de los programas de incubación. Ayuda a estandarizar también un poco, ¿verdad?, el tema de los modelos de negocios, lo que ayuda a eso, que eso también, por ejemplo, colabore en los procesos de financiación. Luego también tienes el Ashoka Fellowship, y donde más bien lo que haces es apoyar de una manera sostenida que un emprendedor se enfoque 100% en desarrollar su innovación. Luego tienes el programa de New Ventures, que es el de I3, que es la aceleración. Entonces, más bien donde ya tomas emprendedores mucho más maduros y más bien les tienes que dar todo un soporte mucho más específico, personalizado y abierto para que puedan escalar y que puedan levantar realmente inversión importante para este escalamiento y ojalá este cambio sistémico, ¿no? Y así PES LATAM tiene, digamos, diferentes componentes, es como un tren con diferentes vagones, porque es difícil hoy en día que una organización pueda tomar todo el proceso de escalamiento de un emprendedor. Generalmente, como digo, picotean, el emprendedor social va picoteando en un proceso, otro proceso, ¿verdad? Entonces, PES LATAM más bien lo que ha logrado es generar esta infraestructura donde un emprendedor puede entrar por diferentes partes del vagón al tren, y ahí es donde puede encontrar un soporte sostenido, ¿no? Porque ya estamos validando el emprendimiento en alguna de las fases, lo que nos permite tal vez en 1 año, 2 años, volver a conectar con este emprendedor y darle los nuevos insumos que necesita para su siguiente fase, ¿no? Entonces ahí es donde va esto que habla Linda, ¿no? De realmente o sea, sí o sí, para que seamos un ecosistema, hay que generar estas colaboraciones. Esto es lo que hace que los diferentes órganos vayan funcionando y alimentándose, ¿no? Sí, pienso que tal vez hay que cambiar la forma en que invertimos. Tal vez no solamente invertir en personas, pero invertir en organizaciones, pero invertir en los cambios. Entonces, invertir puede ser movimientos, ¿no?, de personas, de emprendedores, pueden ser colaboraciones entre emprendedores. Incluso PES LATAM está invirtiendo en colaboraciones entre emprendedores sociales, pero también en colaboraciones entre emprendedores sociales y empresas. Y hay algunos actores que sí han empezado a hacer eso, invertir mucho más en varias organizaciones en vez de solamente en una organización. Y creo que incluso también algunas instituciones públicas van en ese camino. Por ejemplo, el gobierno de Chile tiene una iniciativa que se llama Compromiso País, y dentro de esa iniciativa invitan a varios actores de la sociedad a colaborar y proponer juntos soluciones para las grandes problemáticas de Chile. Entonces pienso que tal vez como
cómo evolucionamos como ecosistema. Tal vez una forma es de cómo la inversión también no es solamente en la persona, en la organización, pero también cómo organizamos la inversión alrededor del cambio sistémico al que queremos apuntar. Con PES LATAM vienen a agilizar la colaboración de los ecosistemas de la región con la plataforma ES2 LATAM, y nos gustaría preguntarles cómo fue la experiencia que tuvieron en África con la plataforma, cuáles son los retos, las mejores prácticas, los aprendizajes de esa experiencia. Ahí voy a hablar yo un poco a nombre de BC4A. ES2 LATAM es una plataforma que le está incubando esta alianza global, que es PES LATAM. ES2 LATAM viene a ser una comunidad latinoamericana dentro de la plataforma BC4A, que es Venture Capital for Africa. Es una plataforma que nació hace 10 años con Ben White y otros cofundadores, y esto inició realmente como un proyecto de voluntariado, de decir, están pasando tantas cosas en el continente y necesitamos tener un lugar, primero, para tener todas las oportunidades de los emprendedores, ¿no? Y con el paso de los años, la plataforma en sí, BC4A, se fue refinando a un punto en el que la plataforma hoy en día es una, entre comillas, una excusa para visibilizar y tangibilizar todas estas relaciones e interacciones que existen entre los ecosistemas y los actores de esos ecosistemas. BC4A tuvo mucho éxito allá, ya tienen más de 130,000 miembros y obviamente se ha vuelto la página, el go-to page, ¿no? O sea, la página donde todos van. Si tú quieres comenzar a emprender, tú puedes construir todo tu camino de emprendedor desde la plataforma. Si tú quieres poner y visibilizar y canalizar tus oportunidades, programas de aceleración o por todo tipo de oportunidades para los emprendedores, están ahí. Y la herramienta, plataforma, se ha ido refinando, digamos, ahí en esas mejores prácticas, ¿no? Ha ido evolucionando a ser una plataforma que te ayuda a manejar el pipeline de emprendedores. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, ¿cómo podemos tener nosotros primero una mejor lectura, una lectura más real y en tiempo real de cómo están los ecosistemas emprendedores? Y eso tú lo haces también sabiendo cuál es el grado de madurez y los estados de los mismos emprendimientos. Entonces, BC4A empezó a sofisticarse de manera que hoy en día tú tienes un directorio, ¿no?, de muchos países de casi todo el continente africano, y tú lo que ha logrado hacer BC4A son análisis de los ecosistemas emprendedores de cada país, porque toda la data que se ha ido generando de estos ecosistemas ha permitido entender, por ejemplo, cuántos emprendedores tienes en etapas iniciales, en etapas de crecimiento, qué empresas ya están maduras. Entonces la plataforma es eso, realmente sí es una herramienta tecnológica, pero que nada más viene a representar toda este relacionamiento que es el que tenemos ahorita, el de hablar, el de conocernos, nada más viene y se vuelca en el espacio virtual. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo con PES LATAM. En vez de esperar estos 10 años de madurar esto, estamos acortando, estamos incubando esta plataforma para que obviamente se adapte al contexto latinoamericano. Por eso es que en las 6 organizaciones todo el tiempo estamos retroalimentando para que esto sea lo más latino posible y que sea ese reflejo del ecosistema emprendedor latinoamericano. Y los retos principalmente hoy en día de la plataforma, yo creo que es obviamente el tema de los ecosistemas. Ya mucha gente está acuñando esta frase de que muchos ecosistemas de Latinoamérica son ecosistemas, lo que es difícil a veces entrar para nuevos actores, gente que está trayendo nuevas innovaciones, entonces es a veces difícil también, pueden ser ecosistemas muy cerrados. Y el reto es ese, que más bien ES2 LATAM nos permite abrir esta colaboración,
nos permite compartir directorios de emprendedores, nos permite tener un directorio abierto de oportunidades. Entonces, nuestro reto es crear una organización lo suficientemente independiente que sea capaz de conversar con todos, con cualquier actor del ecosistema, y que ayude a tangibilizar todas estas colaboraciones, ¿no? Una herramienta como esta plataforma nos ayuda mucho a estructurar a los actores, a hacerlos visibles, lo que facilita mucho que nuevos actores puedan encontrarse y que no dependa de esa capacidad de tener que invertir mucho en tiempos de hacer networking. Entonces lo facilita, permite que actores nuevos se incorporen, empiecen a generar valor y va generando, creo yo, entonces un círculo virtuoso y va a provocar un efecto de aceleración, de maduración del ecosistema. Nosotros al menos nos ha encantado como New Ventures empezar a usar la herramienta, empezar a mover parte de nuestra operación justamente de la plataforma. Tenemos ya varias de las convocatorias que hemos operado de la plataforma. Tecnológicamente funciona de maravilla. Y creo que ahora, o sea, los retos que tenemos es una red, pues todavía una plataforma incipiente, será poderosa y de mayor valor agregado en la medida que sea más conocida y más usada. Y creo que para mí ahí está el reto, justamente creo que tiene todos los ingredientes para llegar a ese nivel de usuarios y de interacciones y de convocatorias y de oportunidades. Pero, como decía Dani, estamos en una etapa temprana y todavía nos falta. Esperemos que la experiencia de todos los que empecemos a entrar a la plataforma sea útil, valiosa y que justamente empecemos a correr la voz y que empiece a ser apropiada por todos estos actores que les deja mucho. O sea, un emprendedor que entra a una convocatoria, ha sido seleccionado o no, si lo hubiera hecho directamente en nuestros correos de New Ventures, pues ahí hubiera quedado y no hubiera pasado nada más. Si lo hace dentro de una plataforma como esta, aún no queriendo seleccionado, su perfil ya es visible, recibirá comunicaciones de nuevas oportunidades, de nuevas convocatorias, podrá ser localizado por otros actores. Entonces va permitiendo un enriquecimiento y muchas ventajas para todos los que la van usando. Sí, pienso que lo que diferencia esa plataforma de otras plataformas es que es una herramienta para todos los emprendedores sociales. No es solamente una plataforma donde un emprendedor puede ir, encontrar oportunidades, encontrar otros emprendedores, pero también puede usar la misma plataforma para su propia audiencia o para su propia red. Por ejemplo, si es emprendedor, da cursos, ¿no?, de emprendimiento, por ejemplo, otro tipo de cursos para su red, puede usar la plataforma para dar esos cursos a través de la plataforma. O como Armando decía, si un emprendedor está buscando innovaciones en un tema específico, puede usar la plataforma para hacer la búsqueda de esas soluciones, esas innovaciones a través de esa plataforma. Entonces es no solamente un espacio para encontrarse, pero también es una plataforma que puede ser de ellos, ¿no?, que ellos la usen para crecer su impacto, ¿no?, y su red, con su red también. Bien, buenísimo. ¿En qué les parece que deberíamos enfocarnos para crecer como ecosistema de emprendimiento social? Yo creo que es mucho más importante ahorita enfocarse en cuál es el reto y cuál es el cambio sistémico que podemos generar para fomentar el emprendimiento apuntando a esos objetivos mucho más específicos, ¿no? Entendemos que fomentar el emprendimiento puede traer mucho desarrollo, pero con emprendimiento social necesitamos resolver retos que son hipercomplejos y eso implica innovaciones a todos los niveles. Entonces, creo que ese es uno, ¿verdad?, un reto principal. El segundo creo que también tiene que ver un poco en la organización de lo que cualquier organización de soporte puede traer al emprendedor, y justamente es que no existe una infraestructura para apoyar a los emprendedores sociales desde que nacen y desde que se entiende este emprendedor como un emprendedor social. Puede pasar mucho tiempo, pueden pasar 2, 3 años hasta que se entiende como emprendedor social y puede pasar otro par de años hasta que entiende que existe un ecosistema que lo puede apoyar. Entonces, en la medida que podamos acortar esta brecha, es esencial
que se fomenten estas colaboraciones para generar estas infraestructuras a nivel país y ojalá también a nivel regional, ¿no? Que nos permitan acompañar a un emprendedor social en todas sus fases de crecimiento, ¿no? Sí, yo tal vez hablaría como de lo que estoy viendo así como dos temas o como dos cosas que están pasando, tal vez anclado un poco en el mundo en que vivimos hoy, ¿no? Estamos en un mundo mucho más interconectado. Y si pensamos en el cambio sistémico, si pensamos qué se requería para generar un cambio sistémico hace 20, 30 años, por ejemplo, en medio ambiente. Si miramos las soluciones, innovaciones, las problemáticas que se abarcaban hace 20, 30 años era, por ejemplo, proteger un río, ¿no? En una cierta localidad. Y para generar ese cambio sistémico, ¿no? La solución era mucho más localizada, ¿no? Era involucrar el gobierno local o el municipio local, involucrar la comunidad, etcétera. Pero ahora, en un mundo que es mucho más interconectado, las problemáticas, ¿no? La globalización, ¿no? Las problemáticas también se han globalizado, ¿no? Estamos hablando de cambio climático. Cambio climático no es solamente una problemática local, es una problemática global que necesita una solución o soluciones, innovaciones con perspectivas continentales y globales. Entonces, creo que eso es algo que está pasando y necesitamos como ecosistema entender mejor y saber mejor cómo nos organizamos, ¿no? Y cómo colaboramos para abarcar ese tipo de reto, ¿no? Entonces el cambio sistémico en el mundo de hoy necesita otros elementos que hace 20, 30 años, ¿no? Y creo que por el hecho de que las problemáticas son globales también, son mucho más complejos también. Por ejemplo, el otro día estábamos hablando con un emprendedor social de Brasil que desde hace 20 años está trabajando contra el comercio ilegal de animales silvestres, ¿no? Y una de las cosas que nos estaba comentando es que recientemente, ¿no? En los últimos años, el comercio ilegal de animales silvestres se ha cruzado mucho más, se ha integrado con comercio ilegal de tráfico de personas, ¿no? Tráfico ilegal de personas. Entonces, las problemáticas no solamente son globales, pero también son mucho más complejas. Entonces, la colaboración entre los actores es crítica, ¿no? Por decir así. Y creo que tal vez una cosa que necesitamos hacer como ecosistema es tal vez cambiar un poco quién es el protagonista, ¿no? Tal vez el protagonista no debería ser más la persona. Tal vez hay que poner como protagonista el cambio sistémico que necesita pasar. Eso es un punto. Y creo que el otro punto es un punto de algo que estamos viendo incluso con lo que los emprendedores sociales nos comentan, es el tema de empatía, de sensibilización con las problemáticas. Porque con el mundo globalizándose, pienso que como personas también perdimos una cierta cercanía con la problemática. Por ejemplo, la comida que comemos, ¿no? ¿De dónde viene esa comida, ¿no? No sabemos y no entendemos, no conocimos muy bien, ¿no? La historia detrás de eso, ¿no? Lo mismo con nuestra ropa, ¿no? Por ejemplo, este mismo emprendedor social de Brasil decía que con el comercio ilegal de animales silvestres, para que un animal silvestre llegue al punto final del comprador, 9 otros animales mueren. Y es algo que las personas no conocían, ¿no? Entonces, ¿cómo sensibilizamos o cómo nos reconectamos de nuevo con esas problemáticas, ¿no? Entonces veo que eso también es un reto, ¿no? En términos de movilizar, ¿no? A que cada persona tome acción, ¿no? Entonces veo que esa distancia, ¿no? que resulta a través de esos procesos de globalización, perdemos esa cercanía. Y cuando
cuando miramos los emprendedores sociales, la mayoría de ellos no son emprendedores sociales porque un día despertaron y dijeron yo quiero ser un emprendedor social. Son emprendedores sociales porque se encontraron personalmente con un problema y viendo ese problema dijeron cómo es que eso puede pasar en la sociedad y sintieron ese como impulso, ¿no? Y compromiso de hacer que eso no pase en la sociedad. Pero cuando perdemos esa conexión directa, ¿no? El grado de empatía es menos, ¿no? Es tal vez mucho más conceptual, mucho más teórico, ¿no? Entonces, creo que es eso como tal vez retornar un poco a qué significa ser un emprendedor social, ¿no? Y qué está al core de un emprendedor social. Es la empatía, es ese entendimiento muy profundo y enojo, ¿no? También con ese problema que lo ve, ¿no? Creo que me gusta, creo que necesitamos más actores clave, necesitamos obviamente más emprendedores, necesitamos más recursos, sean por donativos, que son muy importantes para impulsar y apoyar justamente emprendedores. Requerimos más recursos del lado también de inversión. Requerimos más actores en el tema de medios que puedan difundir el trabajo justamente de los emprendedores sociales y lo que se puede hacer para inspirar a otros. Requerimos más actores en la etapa formativa de los futuros profesionistas como las universidades para que puedan permear el tema, abrir los marcos de referencia para los jóvenes y que puedan inspirarlos también y ver una posibilidad de carrera profesional en ese tema. Entonces creo que gobiernos, entidades de apoyo gubernamentales que puedan abrir cambios en políticas públicas, leyes de apoyo, incentivos, fondos, creo que sería clave y muy emocionante ver más actores de mejor calidad. El segundo creo que, y lo decía Dani, y de alguna manera en todo lo que decía Linda va implícito, creo que el tema de innovación no puede parar. Innovación en todos sentidos, en las estrategias de intervención, sea una organización de la sociedad civil, sea un negocio con impacto. Los proyectos que más nos han emocionado y lo que vemos sobre todo mucho en América Latina, no es una región fuerte que invierta fuertemente en desarrollo de tecnología como tal, pero sí hay mucha innovación en los modelos de intervención, en las estrategias, en los modelos de negocio, y eso es algo que se va dando a promover justamente esta cultura y eso optimiza los resultados y las estrategias de intervención, hace más eficiente el uso de los recursos y creo que es clave para poder cada vez llegar y tener más resultados con menos recursos o poder llegar justamente a las escalas que necesitamos. Entonces, promover una cultura de innovación creo que es lo segundo que nos hace falta. Y conforme va creciendo el sector, y por eso creo que el tema de la plataforma viene muy bien, nos falta, conforme crece el número de actores y de innovación, falta luego los espacios más formales de encuentro, de mayor accesibilidad, de abiertos, muy democráticos, y creo que justamente una plataforma como la que se está empujando llega en el momento muy oportuno, un ecosistema que no está empezando, pero todavía es joven, y creo que en este círculo virtuoso de crecimiento es increíble cuando hablamos con gente joven, las ganas que tienen de entrar al sector de emprendimiento social, tienen que recurrir a los pocos actores que habemos formalmente trabajando ahí y creo que una plataforma ayudaría mucho para hacer un diálogo mucho más interconectado, democrático, y que al mismo tiempo vaya contribuya a la aceleración del mismo. Linda, Armando, Daniela, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Efecto Colibrí. Este es el proyecto CO de Efecto Colibrí.